El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que ha venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. El día de hoy nos encontramos con esta lectura continuada desde este domingo cuarto, pues prácticamente durante esta semana estaremos pues siguiendo precisamente este mensaje, este encuentro con el Señor a través del buen pastor. Y bueno, pues no todo nos hablará del buen pastor. El miércoles, pues bueno, va a dar ya la otra comparación, que es Jesús, que es la luz. Y nuevamente vendrá ese sentido: el que me envió, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe al que me ha enviado. Y es precisamente porque en este día nos encontramos buscando, o nos encontramos realmente perdidos entre tantas voces. Tenemos que buscar una sola voz, la voz del pastor. Pero a veces nos es difícil porque nos concentramos en tantas cosas que a veces lo último que escuchamos es la voz del pastor. Y tendríamos que oír de tantas voces, pero más que nada las seguimos aquellas voces. ¿Por qué? Porque no entramos todavía a conocer verdaderamente al pastor. En griego se usa una palabra en este sentido. No se dice el buen pastor, sino el pastor bello, de aquel a que la oveja sigue al pastor bello. Y ese pastor bello es nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nos perdemos en tantas cosas, que si en el fútbol, que si en la música, que si en las telenovelas, que si en las películas, que si en esto, que si en lo otro. Y seguimos tantas cosas. Por ejemplo, veía a algunos jóvenes que cuando salió esta película de los Avengers y se saben la historia de los superhéroes de pies a cabeza y de cabeza a pies, pero no saben el Evangelio. Y es precisamente muchas cosas que deberían de conocer. Algo que me dio pena realmente, cuando se dice me dio pena ajena, es cuando en la Jornada Mundial de la Juventud, pues el padre Samuel Bonilla, preguntándole a los jóvenes, que son los más comprometidos de las parroquias, los que fueron a la Jornada Mundial de la Juventud, los que están formados, ¿cuáles eran los 10 mandamientos? Y no se lo supieron. Es más, hasta les empezó a ofrecer dinero
a aquel a quien le dijera los 10 mandamientos, y no se lo supieron. Y es algo básico. Queremos seguir al pastor, tenemos que conocer los 10 mandamientos para saber cómo tenemos que conducirnos. Y lamentablemente es de que nos aprendimos los 10 mandamientos allá cuando hicimos el catecismo y de ahí se nos olvidaron. Y ya ni les pregunto los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y es precisamente ese esfuerzo que tenemos que ir para, entre todas las voces, aprender a escuchar al pastor. El pastor bueno que nos lleva hacia los campos. Y es más, aparte de ser el pastor, es la puerta que nos conduce al redil. Y es que, pues a veces algunos hermanos, bueno, ni cristianos son, algunos hermanos, pues que creen en Dios, pero no tienen a Cristo. Por ejemplo, nuestros hermanos testigos de Jehová, ellos no creen en Cristo como su Redentor. Lo ven a Jesús como un gran profeta, pero no lo ven como el Salvador. Y esto hace que pues su testimonio sea bueno, pero no es completo. ¿Por qué? Porque dice el mismo Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien quiere ir al Padre tiene que ir por mí. Y si no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a poder llegar al Padre? ¿Cómo vamos a tener la salvación y la vida eterna? Es algo que el Señor decía ayer en el Evangelio. Dice: yo les doy la vida eterna. Y claro, el Señor es el que con su gracia y con su muerte en cruz nos ha ganado la vida eterna, pero no nos la da de a gratis. No nos los dé de balde, sino tenemos que nosotros también poner de nuestra parte para ganárnosla. Por eso dice el Señor que el reino de los cielos es de los esforzados, de los que están allí partiéndose el alma por vivir conforme al plan de Dios. Porque ahora, ¿qué es lo que nos dice el mundo? Pues de que vivamos según el dinero, según los placeres, según esto, según lo otro, según... Y ciertamente, ¿cuántos a veces se desviven por el teléfono más nuevo? Y se endeudan por quién sabe cuántos años, 2 años, para tener el nuevo teléfono. Y aunque lo van a pagar triple vez porque lo sacaron a crédito, pero quiero el nuevo teléfono. Y vemos lo material, vemos aquello que, según el mundo, nos da un estatus. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Que no debemos de apegarnos a nada, ni a las personas, ni a los lugares, ni a las cosas. Y es así que cuántas veces podemos perder la gracia de Dios por nuestros placeres. Cuántas veces podemos no seguir el plan de Dios por hacer lo que a mí me gusta. Y es ahí ese esfuerzo. Por eso el Señor nos dice que si queremos pertenecer a su redil, tenemos que pasar por la puerta, y la puerta es Él mismo. Todo aquel que quiere ganar el reino del cielo, pero no quiere someterse a los planteamientos de Jesús, pues no va a llegar. ¿Por qué? Porque el que los conduce por ahí son lobos rapaces, no son pastores. Y ahí podríamos encontrar precisamente un aspecto muy interesante. ¿Qué aspecto muy interesante? Pues cuando seguimos verdaderamente a Jesús, vamos a poder reconocerle. Porque en este mundo que ya estamos viviendo, también en nuestra fe, pues algunos problemas, algunas ideas contrarias a la fe. Por ejemplo, hace 2 años, casi 3 años, que salió la Amoris Laetitia, que si los medios de comunicación, es que ya los divorciados y vueltos a casar pueden comulgar. Nunca lo dijo el Papa. No quedó tan claro lo que dice, pero como tal, la Iglesia dice: aquel que se ha divorciado de su esposa, que se haya casado por la Iglesia,
y se casa con otra, comete adulterio y el adúltero no puede comulgar. Y no nada más eso. Ahora, ay padre, es que pues digo mentiras, pero son mentiritas piadosas. Entonces con ellas no le hago daño a nadie. ¿Y qué es lo que dice la iglesia? El mentiroso no puede comulgar. Ay padre, pues es que me fui allá con las chicas buenas ondas y el que fornica no puede comulgar. Y así podemos poner toda la lista de pecados y cuando estamos en pecado no podemos comulgar. Ay, es que Dios se pone muy exigente. No, porque si comes tú el cuerpo de Cristo en pecado, pues no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. Y lo dice San Pablo, el que come el cuerpo de Cristo es sin la gracia, se come su propia condenación. Entonces, cuando estemos escuchando verdaderamente al pastor, podremos vivir de acuerdo a su santa voluntad. Pero ese es esfuerzo, desde algo muy simple. Todos tenemos Biblia en la casa, o por lo menos la mayoría. ¿Cuántas veces la leemos a la semana? Ya ni les digo diario. Por lo menos a la semana, ¿cuánto lees la Biblia? ¿Para qué? Para estar en contacto con la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que esforzarnos. Tenemos que conocer al Señor. Y no solamente a través de la palabra, sino en la iglesia a través del magisterio y de la tradición. Y si seguimos eso, vamos a estar siempre con el buen pastor, que da la vida por nosotros, sus ovejas, y que nos lleva hacia esos verdes pastos. Y es algo que debíamos de tener, lo que dice el Salmo el día de hoy. Pues bueno, aquí dice como el venado, pero es hasta un canto. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo vamos a entrar a ver el rostro de Dios? Cuando nosotros nos decidamos a vivir cristianamente. Cuando nosotros decidamos vivir conforme al plan de Dios. Y entonces veremos el rostro de Dios. Veremos o beberemos de esas aguas de vida, en donde tendremos esa vida eterna. No mortalmente, porque mortalmente todos tenemos que morir. Si el mismo Señor murió, ¿quiénes somos nosotros para no morir? Pero esa vida eterna que está en el cielo, esa vida eterna que está en la casa del Padre. Y ahí sí, nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder siempre encontrar al Señor, buen pastor, para que podamos seguir siempre sus caminos y siempre podamos acercarnos a Él con toda confianza y con todo amor. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.